La lectura de Jane Austen muchas veces estaba llena de prejuicios y se dudaba, como se sigue dudando ahora todavía, si debía entrar dentro del gran canon literario, ¿no? Y de hecho, la gran barrera se encuentra cuando te acercas a los lectores hombres. Y en los lectores de una cierta edad hay una resistencia enorme, enorme. Y sobre todo cuando no existe esa resistencia, existe algo que es todavía peor, que es la condescendencia. Bienvenidas, queridas personas que nos veis. Estamos en la última Master Room de este año y como no podía ser de otra manera, os hemos traído, bueno, un sorpresón. No sé si un sorpresón porque ya os habréis enterado por nuestras redes, pero sí os traemos una escritora a la que seguimos desde hace mucho tiempo, esperamos que vosotras también, que es Espido Freire. Y la hemos traído o la hemos llamado para que venga a nuestro encuentro y ha venido a costa de un libro que lleva en nuestra estantería como un año y pico, estábamos buscando el momento para leerlo, que nos ha vuelto locas y que es Tras los pasos de Jane Austen. No tiene apenas, además, anotaciones, pegatinitas y... No, me parece bien, me parece bien. Este es un libro vivido a lo que veo. Bueno, sí, nosotras, fíjate que yo normalmente, a mí me gusta doblar esquinas y tal, subrayar no tanto, con lápiz y muy finito y no sé cuántos, pero ahora ya con estas cosas de los colorines. Bienvenida. Bien halladas. Qué bien contar contigo. Vamos a hablar un poco sobre este libro, sobre Jane Austen. Yo creo que nada me puede gustar más que estar hablando con una escritora acerca de otras escritoras. Sí, lo cierto es que a mí me pasa igual. Con otras escritoras, pero sobre todo también con lectoras que son apasionadas porque yo aquí no hablo tanto como una escritora, sino también como una lectora que en los últimos años se ha sumergido un poco en el mundo, en las curiosidades y también en las contradicciones de otra. En este caso es Jane Austen, pero en otros ha sido Teresa de Jesús, o han sido las hermanas Bronte, o han sido Virginia Woolf o Emilia Pardo Bazán, también autores, desde James Joyce a Oscar Wilde. Pero es verdad que precisamente en esa búsqueda constante de referentes que seguimos teniendo las mujeres contemporáneas, hay algo muy particular que se entabla con una autora fallecida que continúa viva a través de su texto. Efectivamente, a Carmen Conde le pasó con Catherine Mansfield y a tantas otras, ¿no? ¿Tú cómo fue? Yo sé que en el libro ya cuentas algunas cosas, pero yo tampoco quiero desvelar lo que pasa del todo en el libro, pero sí que me gustaría, como irte ahí a ti, contar cómo fue tú que descubriste a Jane, cuándo la leíste y cómo viviste esa experiencia. El caso de Jane Austen, o la relación que yo he tenido con Jane Austen, es un poco especial, porque muchos de estos referentes, sobre los que luego generalmente acabamos escribiendo, nos acompañan desde la infancia. Por ejemplo, para mí sí fue el caso de Teresa de Jesús, o fue el caso también muy temprano de las Bronte, o lo fue con Shakespeare, pero no tanto con Jane Austen. Y de hecho, cuando me preguntan si Jane Austen es mi autora favorita, suelo decir que no. Es decir, se encuentra dentro de mis autoras favoritas en un número, cada vez creciente, porque cuanto más vamos sabiendo, menos sabemos y por lo tanto más incorporamos. Entonces, Jane Austen se encuentra muy, muy arriba dentro de mi lista de preferencias, pero posiblemente no sea la primera. Nadie ha desbancado a Shakespeare todavía, ¿no? Y creo que parte de esa fascinación que sobre mí ejerce Jane Austen tiene que ver que cuando comencé a leerla en serio, yo ya tenía veleidades literarias. Es decir, no era una niña que leía, sino que era ya una joven que deseaba escribir. Y por lo tanto, la forma de leerla y la manera también de estudiar, cuando hablo de estudiar, entendéis a qué me refiero, ¿verdad? Es decir, a leer de una forma consciente, desgranando cuáles son sus bondades y también cuáles son sus puntos débiles. No se refiere únicamente a una lectura de entretenimiento, una lectura en la cual te olvidas de ti misma para entrar en el libro, sino una lectura mucho más fehaciente y mucho más investigador, ¿no? Bueno, pues yo me acerqué ya a los libros de Jane Austen un poco con esa mirada. Por supuesto, esa mirada, espero, ha sido más profunda y también más rica según he ido yo haciéndome mayor.
Pero bueno, en esa primera juventud, por ejemplo, los primeros libros de Jane Austen, Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, tenían esa mezcla todavía de descubrir cuáles eran las autoras más importantes dentro de una tradición literaria europea y, por otro lado, no estaba ni tan de moda, ni tan difundida, ni por supuesto había tantas adaptaciones audiovisuales de Jane Austen como existen ahora. Seguía siendo una aproximación casi rara. Obviamente, los lectores, las lectoras conocían a Jane Austen, pero no era la autora inmensamente popular en la que se ha convertido ahora. Entonces, en mi aproximación a ella, con el primer libro, con Querida Jane, Querida Charlotte, lo hice de una manera, y esa manera tenía más que ver con presentar frente al gran público español quién era esta mujer y por qué era digna de ser leída. Cuidado, porque también estoy hablando de unos años 90, 2000, en los que la lectura de Jane Austen muchas veces estaba llena de prejuicios y se dudaba, como se sigue dudando ahora todavía, si debía entrar dentro del gran canon literario, ¿no? Que yo creo que ahora mismo es una pregunta que se hace en menos ocasiones y por menos gente, pero cuidado con ella. Y en el segundo libro, que es el que vosotras habéis leído ahora, ya la inmersión es total, la visión es mucho más enciclopédica, mucho más biográfica y cuenta, de hecho, con que mucha gente conoce o ha visto en audiovisual las obras de Jane Austen, pero no está tan familiarizada con la figura de Jane. Incluso al haber habido un biopic muy conocido y además con una actriz maravillosa como es Anne Hathaway, ¿no? Interpretándola, es cierto que se ha romantizado y se ha, en cierta medida, deformado cuáles son los hechos biográficos que le correspondían. Y por lo tanto, la mirada que ahora tengo sobre Jane Austen está más centrada en desmentir tópicos y pequeños bulos, en acercar lo interesante que ella fue sin romantizarla y, por supuesto, en relacionar cuáles fueron los lugares en los que ella vivió y los hechos históricos que le tocó presenciar con su propia literatura. Entonces, ¿qué te llevó a investigar, a decir, voy a meterme de lleno? Porque es verdad que ya has mencionado el primer libro, en el que no solo abordas la vida de Jane Austen, sino también la de Las Charlotte. Bronte. Las Bronte, ¿no? Las tres Bronte, sí. Sino que luego ya es verdad que ese libro cuentas en Tras los Pasos que fue piano, que a priori no fue un libro tremendamente acogido, pero sí iba habiendo ventas y cada vez se iba, parece, augurando esta tendencia que hay ahora a un interés mayor por las mujeres, todavía no igualitario, pero sí mayor. No igualitario en absoluto. No, ¿verdad? En absoluto. Y de hecho, la gran barrera se encuentra cuando te acercas a los lectores hombres. Es alucinante. Sí. Es muy sorprendente de qué forma, aunque eso también ha cambiado, hay una pequeña abertura, sobre todo en lectores jóvenes que son conscientes de su carencia, pues de los huecos que tienen respecto a autoras mujeres y se acercan a las más relevantes, ¿no? Y a veces enganchan y otras veces pues no. Pero en los autores y en los lectores de una cierta edad hay una resistencia enorme, enorme. Y sobre todo cuando no existe esa resistencia, existe algo que es todavía peor, que es la condescendencia. Qué pesado. Y todavía hace unos días, de hecho, en una conversación con unos escritores con los que estábamos de una forma distendida, nos habíamos juntado en una celebración, comenté que mi siguiente libro, mi siguiente ensayo, que aparecerá en marzo, habla de la historia de las mujeres. No puedo dar más datos, pero lo abordo. Y la reacción inmediata de uno de ellos, encantador, por otra parte, una persona culta y demás, fue, me permitirás que no me interese en absoluto ese libro, ¿no? Entonces, la sensación que continúo teniendo respecto a que gran parte del acercamiento y de la divulgación que estamos realizando sobre la literatura escrita por mujeres se queda dentro de las propias lectoras, resulta enormemente frustrante, porque continuamos jugando en la liga de las chicas. Continuamos teniendo esa sensación de que no sé si existe exactamente una estantería de cristal de la cual no se puede salir, pero no se evalúa a las autoras pasadas con el mismo criterio y desde luego no se evalúa tampoco a las autoras presentes y vivas de la misma forma. No se leen, no se analizan, no se premian de la misma manera. Y gran parte, todo esto te lo relaciono con lo que me estabas preguntando. Sí. Gran parte de lo que me preguntabas tenía que ver con una búsqueda personal. Es decir, yo quería
estaba inmersa en el estudio de distintas autoras de distintas épocas que me parecía que habían sembrado caminos que nosotras continuábamos. Y en el caso de Jane Austen era muy evidente. Jane Austen ha sido copiadísima, imitadísima, recreada, muchas veces para mal, pero otras veces con unos resultados enormemente dignos, ¿no? Y me pasaba lo mismo con las Bronte, y además tenían en común, a mí siempre me ha interesado mucho la literatura comparada, es de hecho lo que más me interesa dentro de los estudios filológicos, tenían en común las 4 varias cosas, que era la época histórica, una variación de 50 años, el país, el origen, el hecho de que fueran mujeres solteras, Charlotte se casó al final de su vida, ¿no? Pero que fueran mujeres solteras, pobres y autodidactas. Y también otra cuestión que era particularmente importante, que daba la impresión de que hubieran surgido de la nada. Y a mí eso me intrigaba profundamente. Acabé por desmentirlo. Por supuesto que no han surgido de la nada. Lo que ocurre es que hemos borrado también cuáles eran las referencias y las influencias que estas autoras tenían. Y a raíz de ahí, con esa relación entre las 4, continué distinguiendo y ahondando en la literatura de estas 4 mujeres. ¿Qué ha pasado? Unos años más tarde, el ensayo original, el primero, estaba muy desactualizado. A mí me parecía que era muy corto y ruborizante ya casi, ¿no? Es decir, la gente lo continuaba buscando y de hecho, por concesión a esos lectores, lo grabé en audiolibros, se puede encontrar en Storytel, no en versión de papel, y de hecho se piden auténticas barbaridades por la versión en papel. Y yo recomiendo a las lectoras que no lo compren. Vale. Porque no es es un libro que en su momento tuvo sentido, pero que ahora mismo está realmente desactualizado. Es decir, va a decepcionar a quien lo compre. Si les apetece leerla, escuchar la versión de audiolibro, fenomenal, pero de verdad que no paguen por él, porque como digo, están pidiendo cantidades a veces que dices, pero bueno, es muy halagador, pero realmente no corresponde, ¿no? Entonces, cuando me planteé, me pidieron que reeditara ese libro, volví a leerlo y dije, yo no puedo a día de hoy, a 2020, publicar este libro con lo que yo he viajado, con lo que yo sé y con lo que he ampliado mi mirada respecto a estas 4 autoras. Voy a empezar solo por Jane Austen, ya veremos qué pasa luego con las Bronte, y voy a plantear una visión totalmente diferente a la de hace 15 años y vamos a ver a dónde nos lleva esto. Entonces, aparte de la fascinación y del poder lector que tiene esta autora, como ves, hay un proyecto un poco diferente que tiene que ver con mi propio estudio sobre autoras, sobre todo del siglo XIX. Bueno, me encanta muchos precisamente de los temas que ya has apuntado con esta respuesta, los vamos a ampliar un poco más adelante, pero uno de ellos es precisamente el contexto histórico, pero también ya se han empezado a apuntar el tema de la idealización y la mitificación. Entonces vamos a empezar con este de la idealización, luego nos vamos un poco a esta cuestión del contexto histórico, porque uno de los detalles que más nos ha gustado del libro es que no idealizas la figura de Jane Austen, presentas a una Jane veraz, como tú has dicho antes. Yo había puesto aquí realista y me apetece que me cuentes un poco cuál es qué diferencia de matiz encuentras en las dos palabras, ¿no? Pero y que nos cuentes también un poco cómo resumirías su personalidad o lo que trasciende de la personalidad de Jane en sus escritos. Cuando hablamos de un estudio de un personaje histórico, resulta muy difícil ser realista por varias barreras que nos separan de ella. La primera es la histórica. Después está una barrera que cada vez tiene más importancia, por lo menos yo se la doy, que es la emocional. No se sentía igual y sobre todo no se interpretaban las emociones de la misma manera en 1816, vamos a poner por ejemplo ese año clave, que en 2022. Y por otro lado esta ha sido una autora muy estudiada, pero también muy reinterpretada por su propia familia, que a su vez tenía sus sesgos y tenía su intención a la hora de mostrarnos a su tía abuela y a su tía tatarabuela, y por lo tanto desentrañar qué querían decir sus biógrafos y cómo era ella, muchas veces no nos va a llevar a una imagen, como digo, realista. Pero sí que puede haber una intención a la hora de acercarnos a ella de veracidad, es decir, de interpretar qué datos tenemos, de acercarlos dentro de nuestra mentalidad contemporánea y de interpretarlos también con una luz que no sea la del romanticismo, que fue realmente quien nos filtró
gran parte de la figura y de la obra también de Jane Austen. Y ese fue mi intento. Y continúa siendo mi intento, realmente lo es con todos los autores con los que me encuentro. ¿Por qué? Porque resulta mucho más es muy difícil dar con datos nuevos acerca de Jane Austen. Y algunas de las críticas que se estaban haciendo a este libro tenía que ver con, es que claro, no aporta muchos datos nuevos. Ya, pero es que no hay datos nuevos sobre Jane Austen desde hace mucho tiempo. Sí se han vuelto a encontrar algunas cartas. Esas cartas tienen que ver con documentos privados, por lo tanto tampoco aportan gran luz a otro tipo de cuestiones. Y de lo que se trata es de lo que sabemos, verlo bajo una perspectiva diferente. Y esa perspectiva, desde luego, subjetiva, que es la mía, pero tiene que ver con que pocas autoras de novela han escrito sobre Jane Austen como autora de novela. Y por lo tanto, en gran parte de lo que se cuenta sobre ella y su proceso creativo, a mi entender, está interpretado por personas que no son autoras de ficción. Y por lo tanto, hacen una lectura inmediata entre su biografía y sus vivencias, incluso lo que se ha encontrado en las cartas, y la obra. Y yo creo que eso no es así. Porque no es así ni en mi caso, ni en la mayor parte de los casos de autoras de ficción que conozco. Entonces, hay una lectura excesivamente biográfica de lo que sabemos de Jane Austen proyectado en sus obras. Y ahí me parece que había hueco suficiente como para poder incidir esa mirada. ¿Cómo era Jane? Sabemos que Jane era enormemente inteligente, que era muy perspicaz, que tenía un sentido del humor ácido y que de hecho era mejor no cruzarse con ella cuando estaba enfadada, que tenía unas relaciones dentro de su familia mucho más conflictivas que su hermana Cassandra. Cassandra era mucho menos extraña, más dulce y más adaptable. Sabemos también que cambió, y esto pocas veces se refleja, que cambió enormemente de sus 20 a sus 30, a sus 40 años. Es decir, como cualquier persona normal. Pero es que cuando estudiamos a veces las biografías nos da la sensación de que el carácter de una persona es este y es un bloque sobre el que no se puede modificar nada. Y que sabemos, dime. Y que en el caso de las mujeres se mantienen eternamente jóvenes, además, ¿no? Bueno, esa es otra. Esa es otra. Sabemos que dependió económicamente de su familia durante toda su vida, aunque al final se abría ya una ventana económica importante. Y sabemos también que eso le humillaba y le preocupaba, como a prácticamente todas las mujeres de la época. Sabemos también que no se casó. Y eso es uno de los datos que el lector medio es incapaz de aceptar. Es decir, tenemos un conflicto con que Jane Austen estuviera soltera. Pobre, ¿cómo puede ser? Si la queremos tanto, ¿cómo puede ser que el resto de la gente no admire su inteligencia, su capacidad, Pues son patatas. Jane no se casó. Y por lo tanto, todos los intentos de colocarle romances, novios, amores apasionados, lo más probable es que se han equivocado. Y lo más probable es que tengan que ver con una lectura posterior de nuestra idea romántica que en la regencia no existía. Claro. O que existía de una manera mucho más mesurada. Y lo más probable, además, tal y como ella escribía a sus sobrinas, es que no estuviera particularmente insatisfecha de estar soltera. Porque ser soltera, que es cierto que conllevaba una serie de desventajas económicas y en ocasiones también de estatus, ofrecía grandes ventajas respecto a estar casada en temas de salud, en temas de visibilidad y en temas de responsabilidad. ¿Qué nos ocurre? Que es muy curioso porque mujeres adultas, cultas, leídas y demás, cuando nos acercamos a Jane Austen o a las Bronte, volvemos a tener 16 años y pensar, ay, pero que se case, que se prometa, que viva, como si realmente las relaciones amorosas acabaran con el cuento de hadas del matrimonio, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, en el caso de Jane Austen no fue así, y los romances que tuvo fueron absolutamente chichinabo. Y es así, es decir, por mucho que intentemos darle vueltas incluso hay dos anécdotas muy determinadas que se han magnificado mucho, que son posteriores, que no las cuenta ella, sino en un caso su cuñada y en otro su hermana. A mí el novio que se inventa Cassandra de la temporada de verano, permíteme que no me lo acabe de creer o que lo ponga bajo muchas capas de duda, y que tiene mucho que ver con que pocos años después de que Jane muera, comienza con una fuerza extraordinaria el auge del romanticismo. Claro. Y dentro del romanticismo, la idea de vivir un amor apasionado, un amor como el que contemporáneo habían vivido
Mary Shelley, Sí. la hija de Mary Wollstonecraft, y el propio Shelley, se intenta proyectar a una chica como era la pobre Jane, que para nada tenía ni el carácter, ni la intención, ni la voluntad de vivir una historia así. Pero ¿qué pasa? Cassandra, Henry y los sobrinos de Cassandra, que son los sobrinos de Jane, que son sus herederos directos, se dan cuenta de que la primera mirada que arrojan sobre Jane, que era una solterona, tímida, que escribía a escondidas y que nunca había querido llamar la atención, se ha quedado ya anticuada. Y por lo tanto necesitan ofrecer algún dato que sea más atractivo para el gusto de la época. No. Y comienzan, por lo tanto, a salpimentarla de las relaciones. Al principio lo que decían su familia de ella era que Jane siempre había sido amada, cosa que sabemos que es cierta. Claro. Pero claro, era amada por sus sobrinos, por sus tíos, por sus cuñadas que la llevaban para cuando ellas estuvieran en el confinamiento después del parto y que o sea, era muy querida como la solterona que era, como la tía soltera que echaba una mano. Lo mismo que Cassandra era muy querida. De ahí y además fue una chica atractiva, tuvo sus flirteos, pero es que el matrimonio era otra cosa en esa época, el noviazgo era otra cosa en esa época. Y Jane era pobre de solemnidad, tenía muy pocas posibilidades de casarse y no se casó. Y ella sabía que era probable que fuera mejor así. Ya has mencionado esto, la época, y no te quedas en el libro, no te quedas exclusivamente con los lugares en los que vivió y de los que propones estas rutas que además llevas a la práctica en unos viajes literarios que, perdóname que te diga, que me da una envidia, tengo unas ganas yo. Lógico. No, yo te entiendo. La verdad es que son muy jugosos, sí. No tengo envidia de ti, que lo que quiero es ir. Entonces voy a empezar, creo que voy a empezar a hacer una hucha para irme contigo y que me cuentes todas estas cosas, ¿no? Todos los octubre lo llevamos a cabo, de manera que tanto tú como quienes nos estén viendo ahora, pues saben que tienen esa oportunidad. Es muy probable además que los continúe haciendo en años venideros, o sea que oportunidades habrá. Bueno, me parece un regalazo ahora de cara a cualquier celebración, a cualquier fiesta y a cualquier regalo que tengáis por hacer, porque al final la experiencia a veces es más interesante, ¿no?, que el objeto. En cualquier caso, vuelvo a la parte de cómo no te quedas solo en los lugares en los que vivió, sino que además desgranas todo su contexto familiar. Bueno, el final, el árbol genealógico del final no solo nos ha permitido situar todas las escenas y los momentos que cuentas, sino también en un momento dado spoilearnos. ¡Ay, mira que se casó con... Y era de no hemos llegado ahí todavía, un momento, por favor! Sí, claro. Pero además... No hay que olvidar que Jane Austen crece en un entorno rural, sofisticado en cierta medida, pero rural, en la que pasa lo que en todos los pueblos. En cualquier pueblo de Castilla, de Navarra, de Galicia o de Andalucía, la gente se casa entre primos o entre vecinos. Y es muy normal y muy habitual que dos hermanos se casen con dos hermanas. Entonces, cuando hablamos de Jane Austen, realmente el entorno en el que ellos podían conocer, o en el que ellas podían conocer a chicos y a chicas, estaba muy limitado. Y además hay que añadir otra cuestión que también pasa en los pueblos, que era las rígidas capas sociales y económicas en las que se ha movido siempre la idea del matrimonio, pero en el siglo XVIII-XIX, ese eje, más todavía. Entonces, es cierto que es muy atractivo la idea del desclasamiento, de la Cenicienta que de pronto se casa con un heredero. Bueno, a ver, no solía pasar. Sí solía ocurrir que el hombre ya viudo, en segundos esponsales, se casara o con la siguiente hermana, o con la institutriz, o con el ama de llaves, básicamente porque no eran ya matrimonios de amor, sino que eran matrimonios que lo que pretendían era que cuidaran de sus 8 hijos, cuya mujer había muerto además en el último parto, y acudían a alguien de confianza. Entonces ahí sí que se producían muchas veces esos saltos, esos matrimonios entre dos diferentes clases. Y a la inversa, a veces ocurría con familias arruinadas o con familias nobles que entroncaban con los nuevos millonarios que estaban llegando sobre todo de Estados Unidos. Cosa que pasó también con los indianos en España y que en La Regenta, por ejemplo, se refleja muy bien, ¿no? Entonces, cuidado también con esa idea de ¿se conocían en los bailes? Sí, conocías en los bailes a tu primo, el del otro pueblo, que no lo veías desde que tenías 8 años y que de pronto te dabas cuenta de que a lo mejor te interesaba. Pero eran entornos mucho más pequeños, con poca gente, muy controlados socialmente.
Se conocían más en la iglesia, ¿no? Y por supuesto, además esta era una familia religiosa. Jane era nieta, hija, sobrina, hermana y tía de sacerdotes. Entonces, ella no era una mujer particularmente creyente, aunque ahora sí que se está poniendo muy de manifiesto cuál era el breviario que tenía, las creencias y demás, pero la pertenencia a la iglesia y a una comunidad religiosa tenía un peso enorme, claro. Y luego el contexto histórico. A mí me parece que haces una cosa muy valiosa y además muy detallada. O sea, me encanta cómo hablas tanto de la cuestión política, de batallas, de toda esta cuestión, pero también te llegas al detalle del encaje, que me parece de la misma importancia, ¿no? Que de la misma importancia para poder situar. Y me parece que en el libro está muy bien hecho esto. Y no es tan habitual. No es tan habitual en una biografía que en un momento dado se desgrane toda una situación histórica, no solo en ese país, sino también en las relaciones que tiene el país con otros países, ¿no? Entonces, esta parte te la tengo que agradecer, pero además también quiero preguntarte cómo la implementaste, cómo pensaste en implementarla en el libro. Porque, nuevamente, igual que Jane no surge de la nada, las circunstancias de su época y, por lo tanto, eso en lo que ella está inmersa tampoco surge de la nada. ¿Por qué era importante que ella se casara? Por un sistema social muy determinado que marcaba unos lugares especiales. ¿Por qué dos de sus hermanos fueron militares? Fueron marinos. Bueno, pues porque estamos en una época en la cual en Inglaterra se produce un movimiento de una expansión naval extraordinaria, tanto por razones económicas como por razones bélicas. Ah, ¿razones bélicas? Espera. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos en plenas guerras napoleónicas. Y cuidado, no es lo mismo sobre lo que escribe Jane que lo que Jane vive, pero sí que lo tamiza. Estamos en un momento, además, en el que es particularmente, aparte de que a mí me interesa, no a título personal, pero es particularmente interesante el cambio de moda, en el que de pronto, en un periodo muy pequeñito de tiempo, pasamos de el antiguo régimen, que acaba decapitado literalmente por la Revolución Francesa, contemporánea a Jane, al estilo imperio, que es con lo que identificamos todas a los personajes y a la propia Jane. ¿Por qué se produce ese cambio de moda? Es decir, ¿por qué pasamos del corsé de pronto a otro estilo totalmente diferente? Pues curiosamente lo ponen de moda dos o tres mujeres muy relevantes. Una de ellas es Josefina, la mujer, la emperatriz de Francia, mujer de Napoleón, y otra de ellas es una española, Teresa Cabarrús, madrileña de Carabanchel, que llega a tener una importancia enorme en Francia y que pone de moda un tipo de muselinas muy determinadas que serán las que, adaptadas al clima inglés, acaben por configurar la imagen que nosotros tenemos de esa época. ¿Por qué muselinas? Pues porque en aquellos momentos toda la expansión que tenía tanto Francia como sobre todo Inglaterra está permitiendo que el algodón sea el tejido rey y que sustituya otro tipo de cuestiones. ¿Cómo vestían antes entonces? Cuando Jane era niña, ¿qué pasaba? ¿Y por qué pasaba eso? Entonces, según voy tirando de distintas preguntas y según yo pienso que en un futuro, a ver, estos son delirios de grandeza, ¿no? Pero cuando alguien haga mi biografía, ¿qué pensarán de mí? O de una manera más humilde, ¿qué condiciona lo que yo vivo ahora mismo? En cierta medida, pienso de la misma forma. Por ejemplo, ¿sería posible entender nuestra época sin la guerra de Irak? Es posible que sí. Es posible que sí. Pero sin la guerra del Vietnam, no. Es decir, lo curioso es que yo nací en el año 74, pero soy heredera de dos guerras muy anteriores. Una de ellas es la Guerra Civil Española, que ni siquiera vivieron mis padres, pero que marca de manera profunda el país en el que yo ahora mismo soy adulta. Y por otro lado, la guerra del Vietnam supone a nivel internacional una serie de cambios que traerán todos los ajustes, por ejemplo, de los años 70. Sí. En estos momentos estamos siendo observadores privilegiados en cierta medida por nuestro propio privilegio de la guerra de Ucrania, que no sabemos hasta qué punto ojalá sane pronto y ojalá acabe ya, según estamos hablando, pero no tiene pinta de que eso sea así. No sabemos en qué devendrá. Pero fíjate qué curioso. Es muy probable que cuando analicen, por ejemplo, los retratos, las fotografías, los vídeos de las escritoras de esta época, les llame la atención algo. ¿Sabes qué es? ¿Qué? ¿Con qué rapidez y variedad cambiamos de ropa? Ah, sí, claro. La mayor parte de las mujeres a lo largo de la historia han tenido
un vestido bueno. Nosotras no. ¿Por qué? Por un fenómeno que es muy curioso, que se llama Inditex y que tiene que ver con su epicentro precisamente en España, con una idea del consumo, es decir, con un sistema capitalista en el cual estamos todo Occidente inmersas y que tiene que ver con nuestra idea del uso del gasto y que a su vez también ha condicionado nuestras relaciones personales de uso y tirar. Justo el otro día pensaba en esta idea, pero no enfocada desde ahí, sino casi desde el otro lugar, porque tengo algunas prendas heredadas de mi madre, de mis tías, que pudieron, una de mis tías pudo ir a París y tenía un abrigazo azul de piel impresionante y no sé cuántos, y el otro día pensaba justo, yo tengo mucha ropa, tengo más ropa de la que probablemente ellas hayan tenido nunca, y no tengo ninguna prenda buena. Por ejemplo, es decir, no vamos a convertir esto en una discusión sobre la moda, que a mí es un tema que me encanta. Sí. Vengo de hecho soy hija de modista y por lo tanto, para mí, desde niña, o sea, el aspecto, no el físico, sino de qué manera la ropa dotaba de personalidad o de mensaje a una persona ha sido importante. Y creo que de hecho aparece más en mis ensayos y más en mis artículos y conferencias que en mi obra, pero es importante. Sí. Y sobre todo supone un cambio absolutamente diferente cuando tenemos que interpretar cómo se describe o no, porque Jane Austen describe muy poco la apariencia de sus protagonistas, pero sí en las cartas cuál era la preocupación que tenían por las compras. Eso. ¿Cuál era la preocupación cotidiana? ¿De dónde tenían que ahorrar para conseguir una cinta de encaje o una cinta de raso que les permitiera cambiar el aspecto del gorro, ¿no? Y a mí ese tipo de información me resulta muy interesante porque durante muchísimos siglos en la biografía seria de personajes nunca ha tenido el menor peso ni la menor relevancia. Y solo en los últimos años la presencia de esa vida cotidiana, las recetas, las cartas, las enfermedades, los comportamientos privados, qué tipo de servidumbre tenían y cómo se dirigían a ella, nos ofrece todo ese ángulo que, como te digo, hasta ahora en la mayor parte de las biografías se deducía a través de otras cuestiones. Era mucho más solemne también. Y, por supuesto, nos llevaba a la idealización. Eso es, porque estos datos son muy reveladores. De repente te puedes hacerte una idea, pues lo que tú decías, mucho más veraz, ¿no? Si te parece, vamos a pasar un poco al proceso creativo, que también creo que es una de las partes que más se ha idealizado, que sigue estando idealizadísima entre, no sé si entre lectores o entre los mismos escritores jóvenes o noveles. La escritura de Jane, cuentas en el libro, es muy dilatada en el tiempo, está toda la vida escribiendo prácticamente, sí. ¿no? De obras de teatro para las representaciones familiares, y luego empieza sus obras que además va leyendo a la familia durante muchos años. Hay una época en concreto en la que no tiene tanta, tú dices que parece que no tiene tanta escritura, no lo dices así, lo dices muchísimo mejor, pero bueno. Pero sí que ahí pones el foco precisamente en otra parte de la escritura, que es la corrección, la revisión, la relectura de la propia obra, ¿no? Y sin embargo, la publicación se concentra en los últimos años de vida, así como muy apelotonada, ¿no? Llegando incluso a que 2 de sus obras se publiquen póstumamente. De lo cual podemos deducir muchas cosas. Si miramos y entendemos el proceso de creación. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte, incluso los críticos literarios, identifican el momento de creación con el momento de publicación. Y el momento de escritura con el momento de creación. Y eso no es así. Es decir, en el caso de Jane, cuando fue jovencita, como sabemos, su padre mandó a una editorial, mandó la obra de la niña, a ver si la niña tenía futuro o no. Y fue rechazada. Es decir, no se comió un colín. Y sin embargo, años más tarde, volvió a retomar esas obras corregidas, ampliadas y matizadas, y ahí sí que encontró la venta. ¿Qué pasa también? Todos los entresijos de la pseudo-autopublicación con la que en aquellos años se trabajaba, fue algo que Jane tuvo en cuenta. O sea, Jane llevaba mucho tiempo queriendo publicar y, por lo tanto, llevaba mucho tiempo también dándole vueltas a qué leía, qué escribía. La corrección era obvia, o sea, y sobre todo estaba escribiendo de manera mental
que es lo que hacemos muchos autores durante muchos años. Y solamente se ha conservado lo que se ha conservado, pero sin duda había más que ella desechó o que desecharon también sus herederos. Entonces, el hecho de pensar que es que esa idea mítica, ¿no? Que ella escribía escondidas en esa mesita que todavía se conserva, con unas hojitas muy pequeñas, es posible que sea cierto, pero que no sea toda la verdad. Y sobre todo, que Jane, lo mismo que luego las Bronte y lo mismo que otras autoras de su época, sabían que de las pocas formas de obtener dinero e ingresos propios era la escritura, estaba absolutamente extendido. Extendido entre las mujeres de su clase, lo cual no significa que cualquier criada de ella, de hecho no hay, por ejemplo, no hay escritura de mujeres que provengan de una clase más baja, son todas clase media, o que esa especie de gentry, de una especie de aristocracia rural al que ya pertenecían. Pero dentro de ese margen estrecho de clases sociales, era muy habitual que las mujeres escribieran y que recibieran ciertos ingresos. Entonces, para Jane era natural, ya que no se iba a poner a dar clases, ya que no se iba a meter de institutriz, ya que no iba a abordar para afuera, porque se lo impedía el entorno en el que estaba y tampoco tenía necesidad, buscara el que sus obras fueran publicadas. Pero es que eso nos quita la idea de que Jane iba escribiendo sus historias y lo que es su mundo interior y lo refleja. Ya, pues que es mentira. Es que la mayor parte de las veces eso no ocurre así. Hay una mezcla de ambición, hay una mezcla de decir, a ver si con esto también puedo, como diría una vecina mía, ingresar unos chines, ¿vale? Y había también un deseo de reconocimiento. Ah, pero es que publica bajo seudónimo. Ya, como todo Dios. Porque en aquellos momentos, exactamente igual que está pasando ahora con Netflix, lo interesante no era tanto el nombre del autor, sino la plataforma de distribución. Y de hecho, las segundas o terceras novelas seguían publicándose sin el nombre propio, pero se decía de la autora de. Exactamente igual que ahora no se dice dirigido por fulanita de tal, sino una serie de Netflix. Claro. Entonces, repito, hay muchos conceptos muy sutiles que van a cambiar mucho en los 50 y 60 años después, no digamos ya ahora, y que nosotros hemos interpretado de una forma raruna. Y que en el momento en el que descubres que todo el comportamiento de Jane es muy coherente con el momento económico que vive su familia, se te cae el romanticismo a los tobillos, pero empieza a surgir una visión mucho más interesante de ella y de su entorno. Hay dos cosas que has apuntado que me interesa mucho que, bueno, pues a ver si podemos profundizar un poco más. Por un lado, el anonimato, que nos han vendido esta cosa de una única fórmula para todas las mujeres que o bien tuvieran un seudónimo o bien tal, y bueno, yo, spoiler, soy de la opinión que cada persona es única, aunque hubiera determinadas tendencias, ¿no? Y luego, con respecto has apuntado esta cuestión del secreto, de que Jane escribía en secreto. Y a mí me da la sensación, leyendo tu libro, que en ningún momento hay un secreto. Quiero decir, Jane, todo su entorno sabe que Jane escribe. Y eso, lee las cosas que escribe a su familia. Ahora bien, una cosa es escribir en privado, con un cuarto propio, ¿no? Como decía Virginia. Sí, que eso no lo obtuvo. Claro. Bueno, lo tuvo durante un tiempito pequeño, ¿no? Junto con su hermana. Eso sí. es. Pero cuando los hermanos se casaron o se fueron de casa, justo cuando, bueno, el momento de mayor esplendor económico de la familia, sí. Pero nada, fue algo muy breve, pero sí que es cierto que esas tardes en las que, sobre todo al final, en los últimos años, escribían esa mesita que has mencionado, esas tardes sí eran para ella, sí, de alguna manera sí que tenía como un entorno privado, no tanto secreto, ¿no? A ver, y que lo de la mesita hay que ponerlo en contexto. Es decir, lo más probable es que Jane escribiera en un escritorio o en un escritorio portátil de los que tenía, que tuvo varios a lo largo de su vida. Es decir, lo de la mesita posiblemente le ocurriera una o dos veces, es decir, ella se ponía en tal sitio mientras revisaban las facturas y es posible que alguno de sus parientes le pillaron un par de veces o alguien de fuera le pillaron un par de veces. Porque si era habitual, no tiene sentido contar esta anécdota. Claro. Y una obra de 6 grandes novelas y de una obra menor abundante no se escribe así. Que volvemos otra vez a lo mismo, es decir, en el momento en el que tú lo piensas, en el momento en el que tú te imaginas cómo puedes escribir 6 novelas en cuartillitas chiquititas, en los ratos libros perdidos entre la revisión de facturas y que te venga tu madre a decir que se ha acabado el vino, ¿vale? Te entra en la cabeza que es que eso es imposible. Claro. Pero ¿cómo nos gusta creerlo? Y luego hay otra cuestión que tú apuntabas muy bien. Es decir, una cosa es que fuera privado y otra es que fuera secreto.
Entonces, quien ahonda en esta historia, sobre todo, son los sobrinos. Yo no sé si tú tienes sobrinos, Todavía pequeñas. pero ¿tienes tíos? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Tienes algún tío, alguna tía preferida Bueno, tengo algunos con los que tengo más relación, que sí. te cuidaran de pequeñita o que te prestaran más atención? Que es un poco el vínculo que se genera de cuando tú eras pequeña y esos tíos tenían 30, 40 años, ¿qué sabías de ellos? Pues poquísimo. Sabías lo que tenía que ver con su relación contigo, Exacto, si eran exacto. buenos, si eran malos, si te contaban historias, pero ¿sabías cuáles eran sus aficiones? Salvo que te llevaran a las, yo qué sé, a las carreras de motos de Jerez, por No, ejemplo, que entonces era mi tío. de algunos más que de otros, pero a no ser que fuera algo evidente. O sea, sabía que a uno de mis tíos le gustaban las maquetas porque las maquetas ocupaban una habitación, Exactamente. pero ya está. Entonces, en el momento en el que tú tienes 12, 13, 14 años, continúas absorta en tu propia personalidad, que es lo que tienen que hacer los adolescentes, estar ahí absortos a lo suyo y dar mal, dar todo el mal que puedan. Bueno, en el momento en el que de pronto la tía Jane publica y te preguntan, ¿pero tú sabías algo? No, 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 esto lo llevo siempre en secreto. Y esa idea es probable que cuando tengas 40 años la continúes diciendo, no, no, mi tía, que va, no teníamos ni idea de que escribiera. No tenías ni idea tú, pequeñajo, que vivías en la mansión de al lado, que venías de visita cada X tiempo, o que la tía venía a cuidarte cuando mamá volvía a tener otro hijo. Entonces, esa idea también no, yo no creo que los sobrinos mientan, sí que embellecen, pero muchas veces no mienten de forma deliberada. Pero es que tenemos que recordar que es el efecto saludaba siempre del asesino que es tu vecino, pero visto desde otra perspectiva. Total. Entonces, y además, perdona que vuelva a mi caso, pero es que es así. Cuando en algunas entrevistas, para darme una sorpresa, los medios de comunicación han preguntado a mis amigas de infancia, a la bibliotecaria de mi pueblo, a mis profes, a lo que sea, lo que ellos cuentan de mí de niña es muy divertido, es muy anecdótico, pero claro, es una visión de una o dos veces de algo que les llamó la atención. No soy yo 24 horas al día con 8 o 9 años. O sea, yo por supuesto que leía clásicos de pequeñita, pero también leía Barco de Vapor. Entonces, claro, el que leyera Barco de Vapor no les llamaba la atención. Que leyera una adaptación de Crimen y Castigo cuando tenía 10 años, obviamente a cualquier profe le llama la atención. Y eso es lo que va configurando tu imagen futura. Que repito, es cierta, pero es muy superficial. Sí. E incluso los recuerdos que yo puedo contar cuando a mí me preguntan, ¿y cómo empezaste a escribir? Están sesgados y muchas veces cuento los mismos, con lo cual acabo por sembrar una pauta respecto a cómo escribo, como no siempre fue así. Yo ahora, por ejemplo, estoy dándole muchas vueltas a eso, a raíz de, bueno, pues de algunas experiencias que he tenido, ¿no? A cómo yo he reinterpretado, reinventado parte de mi infancia y de mi adolescencia, ¿no? Es muy interesante si sigues un diario, que yo de adolescente, por ejemplo, lo tenía, de niña no. Y encontrarte de nuevo con ese adolescente que escribía a diario y que mentía, porque en el diario no contaba tampoco la verdad. Y reencontrarte con los recuerdos que tú tienes de ella y con la visión que ella te plantea y entender que eres tú, es muy curioso. Es decir, tenemos también visiones sesgadas sobre las personas que amamos y sobre nosotros mismos. Y cuando eso se aplica, repito, a la construcción de una biografía de una señora que se muere hace 2 siglos, las conclusiones a las que podemos llegar son fascinantes. Y por supuesto, repito, a mí la Jane que voy descubriendo poco a poco y que voy sacando esas capas de idealización familiar, me resulta mucho más comprensible. Estaba a la mitad del tiempo, estaba hasta el gorro, porque la traían para acá, para allá. Como no tenía dinero, tenía que obedecer. Es que estaba al servicio de todos. No era la Estaba muy al última de su servicio de todos. A mí me resulta muy irónico esta cuestión. Era el último mono de su familia, estaba El al último. servicio de todos, depende económicamente toda la vida de su familia, pero luego ella, ya cuando ya no está, va a sostener a toda su familia Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. O sea, es muy bestia la A cuestión. mí eso me cuesta mucho hacérselo entender a los viajeros cuando vienen conmigo, porque, claro, están convencidos de que Jane era el motor en torno al cual giraba la familia. Les digo, mira, no por varias razones. Y una de ellas es que era, de las 2 chicas que había en la familia, era la menor y las niñas, en aquellos momentos, desde el punto de vista económico, recibían menos inversión y recibían también mucha menos atención. Y Jane era la menor.
los dos niños menores, los dos varones menores reciben menos atención y menos inversión por parte del padre. Quien se lleva todo el mérito, quien se lleva toda la atención es el puñetero hermano mayor de las narices. ¿Vale? Se te nota la acritud. No tengo ningún tipo de problema en decir dónde están mis filias y mis fobias. Otra cosa es que yo lo interprete de manera lo más honesta posible, pero yo digo, este señor no puedo con él. Dicho lo cual, os voy a contar qué era lo que hacía, a ver si opináis lo mismo o no. Pero yo personalmente no puedo ni con él ni con la segunda mujer. La primera se va salvando. Entonces, lo hicieron fatal. Es decir, lo hicieron fatal incluso con las sobrinas de Jane. Esa rama familiar fue la rama que más energía, más economía, o sea, más ingresos económicos y más esfuerzo conllevó. ¿Por qué? Porque era el puñetero primogénito. La madre adoraba a su hijo, el primogénito. El padre, posiblemente también, pero sobre todo es que no había otra forma de concebir la vida. Entonces, los dos mayores se llevaron el gran esfuerzo económico. A partir de ahí fueron decreciendo. Había un niño que tenía una discapacidad enorme y que se cuidaron de él y lo ocuparon. Y las dos niñas y los dos hermanos menores, como era lógico en la época, recibieron las migajas. Y Jane y Cassandra no se casaron. Cassandra porque se le murió el novio y no se volvió a casar porque tenía una renta. Y por lo tanto ella sí que era económicamente independiente y Jane no tenía ni eso. Entonces, decir, no, es que Cassandra no se quiso volver a casar porque su amor fue tan grande, seguro que sí, seguro que sí. Al menos porque durante el tiempo probablemente sí, pero luego... Parece que la historia además que vivió, pues que se habían entendido muy bien, que era, o sea, que era realmente, claro que fue el amor de su vida, es que no tuvo otro. Pero que las razones por las que no se casaban son similares a por las cuales tu tía Juani, que está viuda, no se casa con su novio, que a su vez también está viudo porque si no pierden las pensiones, es exactamente igual. ¿Qué nos pasa? Que en todo este mundo de creación idealizada no entra nunca el dinero. Y la gran preocupación de Jane no fue casarse, fue cómo demonios iba a sobrevivir. Y posiblemente Cassandra, su hermana, vivió esto de otra forma. Pero Jane, que sabía que era más lista que el resto y llevaba muy mal a los estúpidos, igual que su madre, por cierto, que su madre ha sido siempre como la gran malvada, la gran desconocida, y yo, según la conozco más, mejor me cae la señora Austen, ¿no? Tenían una resistencia intrínseca a soportar la estupidez. Y se ve en cuanto abres un libro. Es decir, lo que menos ha envejecido Jane Austen es cómo ve a los vecinos idiotas, cómo ve a los pretenciosos, cómo le sacaban de quicio. Y al mismo tiempo tenía que estar sentada en un rincón con las piernas juntas y diciendo otra taza de té, porque ella era quien tenía la llave de la caja de té. Claro. Entonces, no me digas que esto no es más chulo, que esto no es más nuevo y que no es más apasionante que imaginarla suspirando por las esquinas en plan, ¡ay! Me ha dejado Joffrey, me ha dejado Tom, ¿a quién puedo acercarme? ¿Cuál será mi vida? Voy a refugiarme en la escritura. Que no se refugiaba en la escritura. O sí, pero vamos, que cuando se refugiara en la escritura, el principio no era ahogar su corazón ansioso de amor, que eso pasa 60 años más tarde. Que las chicas de la época no se refugiaban en la escritura para escribir de esa manera porque no se había extendido esa idea. Me dirás, todo el mundo ha sentido lo mismo, todo el tiempo. Sí, pero no se explicaba igual. O sea, nuestras madres nos han criado con todo el amor del que han sido capaces. Pero háblale tú a tu madre en los años 70 u 80 del apego, del colecho. Por ejemplo, que son ahora conceptos. Es que el cómo nos contamos la historia, tú lo has dicho antes, ¿no? Lo has dicho con respecto a los diarios, etcétera, pero el cómo nos contamos nuestra vida y el cómo explicamos nuestras emociones es absolutamente crucial a la hora de aproximarse a la vida de personas que no han vivido nuestra época. Claro. Entonces, que para Jane seguro que fue un trago el que su novio de adolescencia, su noviete, porque fueron 4 días, o sea, tampoco exageremos, que su noviete no se casara con ella, pues sí, pero es que ya sabían que no. Y ya sabían que no por una razón muy determinada, porque ese chico tenía como tropecientas hermanas. Y la única manera de que sus hermanas encontraran buenos partidos era que él ascendiera, que es lo que hizo. O sea, él cumplió con su misión familiar, llegó a ser juez del Tribunal Supremo. Y no se podía casar con Jane. Pero no se podía casar con Jane por la misma razón por la que a mí me encantaría. Yo qué sé, escoge a tu actor favorito, ¿vale? Al que más regla te dé, o a tu actriz, me da igual. Y me encantaría vivir un apasionado romance. Joder, somos contemporáneos, ¿por qué no? Mira qué maja soy.
Ya, pero es que esas cosas no ocurren, no pasan en la vida real. Pues que Jane se casara por amor con otro chico pobre no iba a pasar, no podía pasar, y lo sabían de sobra. Lo sabían él y toda la familia. Y en un momento en el que al chaval se le despista un poco el tema, se lo recuerdan la familia de ella y la familia de él. Entonces, ¿cómo vivió eso Jane? Pues posiblemente diciendo, ¡jo, qué faena! Y ella misma hay un momento en el que dice, ¡ay, en fin! La brisa del descapotable secará mis lágrimas a otra cosa. Y se lo dice a su hermana. Mm, mm. Volviendo al proceso creativo, por poner un poco en contexto a aquellas personas que nos estén viendo y que no estén tan familiarizadas, sobre todo sobre todo no, con la escritura de narrativa, porque es la que nos ocupa en Sí. este caso y en la que más especializada estás. Dices varias cosas, ya has comentado que hay toda una fase del proceso que se va generando en la cabeza, ¿no? Durante tiempo, pensando la idea y repensándola, pero cuéntanos un poco cómo te planteas tú o cómo has visto que se plantean otras autoras y autores este proceso creativo a la hora de encarar un proyecto. Para empezar, voy a decir algo Sí. que no me hará muy popular, pero vamos a continuar en la línea de sinceridad, de sincericidio generalizado, ¿vale? Vale. La mayor parte de los autores mienten respecto a su proceso creativo. Porque el proceso creativo es bastante rollo y es bastante muy aburrido. tedioso, ¿verdad? Entonces, o lo pones bonito, o lo embelleces, o le metes emoción, que también está, ¿eh? O sea, la emoción también está ahí presente. O escuchas y ves, si es en una conferencia, la decepción plasmada en el rostro de tus lectores. Ah, pero eres tan mental, sí. Pero entonces la emoción no es lo que preside escribir. Hombre, a ver, sí, pero no. Es decir, tú no escribes impulsada por la emoción. La emoción se inserta en un momento determinado del proceso creativo, es posiblemente el motor de lo que nace luego todo, pero sobre todo cuando tienes una fecha de entrega o te la has planteado tú, convives con otros seres humanos de tu entorno, por ejemplo, tus vecinos, tus hijos, tus padres o Hacienda. Es decir, comienza a hacerse mucho más complejo el hecho de escribir. Escribir no tiene que ver únicamente con encontrar un hueco en el que te... Lo que pasa es que la mayor parte de las personas que han escrito en un momento determinado una carta, un cuento, un diario, proyectan ese momento puntual de escribir e incluso de emocionarse a todo el proceso de la creación. Y cuando es tu trabajo, no funciona exactamente así. O cuando quieres que lo sea, porque hay veces en que no lo has conseguido todavía, ¿no? Pero aspiras a escribir o estás buscando algún camino similar. Entonces, en el caso de, como digo, muchos de los autores mienten o embellecen cuál es todo el proceso. Y otros de ellos no tienen proceso. Muchos autores escriben a salto de mata, escriben por imitación, escriben por inercia, o escriben porque la primera les salió bien y a partir de ahí fosilizan una especie de comportamientos, muchas veces muy neuróticos, y muchos de ellos tampoco han reflexionado acerca del hecho de la creación. Yo, que soy filóloga y muy pesada, estoy constantemente dándole vueltas a ese proceso de creación, a dónde se encuentra el lector en todo esto, a la generación de un mundo propio compartido con el otro y como tú lo... Pero entre nosotros. Cuando yo le hablo esto a mis colegas escritores es como, joder, pido, es que ya, no, es que yo eso no hago, yo eso no. Entonces, claro, yo me siento muy especial, ¿sabes? Pero no es que sea... Eres especial, pero es que eres tremendamente metódica. O sea, bueno, a ratos. Otras veces no soy tan metódica. De hecho, soy metódica precisamente para protegerme del caos implícito que es la creación. Porque por mi carácter, si yo me dejara llevar sin un sistema o sin una metodología determinada, sería mucho menos productiva y el no finalizar proyectos te hace muy infeliz, te hace sentir muy frustrada y muy cuestionada, ¿no? Entonces, repito, yo es cierto que soy muy analítica respecto a los procesos porque además luego los tengo que explicar y los quiero explicar bien. Cuando tengo delante a un aspirante a escritor que tiene 7 ideas y no sabe qué hacer con ellas, no le puedo decir, sigue tu corazón. No te preocupes porque según vayas escribiendo la historia se decantará y tú ya... A ver, eso es una pérdida de tiempo, son 7. Esta persona tiene 2 horas a la semana en que le deja a los niños a su abuela para poder escribir. Entonces, nuevamente, todos pensamos que tenemos una mansión o por lo menos una casa con vistas a un hermoso paraje en el cual podemos escribir día y noche. No es así. Bueno, en algunos casos es así, pero hay que ser rico. Y hay que ser rico antes ya de empezar a escribir. Si no lo son, prueben otros sistemas.
Entonces, en todo este proceso de escritura y de creación, como digo, se deslizan una buena cantidad de tópicos. Y el tópico principal es que los autores escribimos de lo que nos pasa. La mayor parte de las veces no es verdad, o por lo menos no es verdad al principio. Por ejemplo, esta semana yo he sido jurado, yo tengo la suerte de que me llaman para ser juez en un buen número de jurados, de un jurado en particular de la plataforma Zenda, en que los autores eran adolescentes. Entonces me han llegado una serie de finalistas que he leído con todo el cariño y hemos elegido finalmente cuáles creemos que son los 3 mejores. Todos ellos son copias, conscientes o inconscientes, de modelos ya establecidos. Hemos tenido una historia de vampiros, hemos tenido una historia de elfos y de un mundo fantástico todavía poco desarrollado, pero que posiblemente continúe avanzando. Hemos tenido una historia de amor convencional muy parecida a los de Mokia. Es decir, todos de los que hemos leído, ninguno es una visión original. ¿Qué pasa? Que estos niños y niñas, adolescentes hasta 19 años, no viven, claro que viven. Lo que ocurre es que cuando escriben se reproduce el modelo de aquello que les gusta o de aquello que han leído más. Y escribir no solamente se aprende escribiendo, sino que se absorbe leyendo. Entonces, cuando proyectamos este modelo hacia atrás, ocurre lo mismo con Dickens, ocurre lo mismo con Cervantes, ocurre lo mismo con Jane Austen y ocurre, por supuesto, lo mismo con Teresa de Jesús, de quien, si no sabes que era una lectora loca, apasionada de novelas de caballería, no vas a entender nada de Las Moradas. O bueno, a lo mejor sí, pero por otra vía. En el caso de Jane Austen... O sea, de su propio carácter, ¿no? También. El carácter da la mirada, pero no la temática. Vale. En general. Sí. Y sobre todo aquí estamos hablando de autores que no tienen un gran recorrido y por lo tanto no hay un espacio, bueno, a ver, por supuesto Dickens lo tiene y demás. Estoy hablando, por ejemplo, de Jane Austen, que realmente tiene un recorrido corto en cuanto a obras y varias de sus obras se parecen mucho desde el punto de vista temático y también estructural. Son originales luego en otra derivación. Entonces siempre me dicen, bueno, pero obviamente si escribía sobre hermanas era porque estaba escribiendo sobre su hermana. Bueno, es que la mayor parte de las obras que ella estaba leyendo en aquellos momentos, desde Pamela, por ejemplo, a cualquiera de las literaturas didácticas que se permitían para niñas, hablaban de los conflictos entre hermanas o, como mucho, entre amigas. Y gran parte de la obra moral hablaba también de lo que habla Jane, que es cómo dominarse a una misma y cómo sus heroínas tienen que pasar pruebas determinadas para obtener un premio. ¿Y cuál es el premio? Pues bueno, en el área mediterránea católica es la salvación del alma, en el área calvinista, luterana, protestante es el matrimonio. Entonces, es que todas los personajes de Jane se casan. Claro, porque han hecho bien las cosas. Es decir, son novelas de evolución individual. Son novelas en las que después está su mirada propia. ¿Y dónde se revela la mirada propia? En gran parte de esos diálogos chispeantes, maravillosos, encantadores, que ella llevaba toda la vida practicando, posiblemente no en su conversación con los chicos, que igual también, sino sobre todo en las obras de teatro que escribía, en las que leía y en todo aquello que le hubiera gustado decir en las fiestas y no podía decir. Que, por cierto, son mis conversaciones más interesantes con gente en general, lo que yo les hubiera dicho si volviera ahora a encontrarlos, ¿no? Entonces, entendiendo esto, el proceso creativo se hace mucho más complejo y también entiendes que ni ella, ni las Bronte, ni muchas otras mujeres tuvieran necesidad de una gran vida, de una vida heroica como la que tuvo Lord Byron. Porque no hace falta, porque se analiza mucho qué vivió Jane, pero es más importante qué leyó Jane, cómo lo procesó, cuáles son las influencias. Y a partir de ahí, obviamente, hay anécdotas cogidas del natural. La manera en la que ella describe a los cretinos, por ejemplo, por supuesto que estará basado en tal señora o en tal otra, pero también entra dentro de la tradición literaria satírica del 18. Por ejemplo, yo invito a nuestras espectadoras ahora que cojan una obra que a veces se lee fragmentos de ella en el instituto o se leía, pero que luego no leímos de adulta. El sí de las niñas. El sí de las niñas tiene es una obra moral muy interesante. A las chavalitas las casan con señores que tienen dinero. Y la madre está de acuerdo porque cree que hace lo mejor. Y la chica no tanto, pero no se atreve a decirlo. Entonces, compáranla
esa obra, que además se lee en un parpadeo, con la época y sobre todo con la temática de Jane Austen. Y las conclusiones que vas a extraer son sorprendentes. Porque, por supuesto, sabemos que Jane no leyó esa obra, pero está en el ambiente, repito, moral, que era la mayor parte de las lecturas por lo que estaban alimentadas, ¿no? Por una idea didáctica, tienen unos hilos conductores comunes extraordinarios. Yo esto no lo metí en el libro porque me apedrearían, pero lo cierto es que o sea, me resulta muy interesante si lo empiezas a conectar con obras morales, por ejemplo, alemanas. Sí. Me encanta, Entonces, me encanta que hagas esta relación, porque hay toda una, en todas las épocas, en todo momento, hay una expectativa social de lo que es una vida exitosa, una vida, una buena vida, y todo lo contrario, ¿no? Una claro. vida maldita, una vida lo que sea, y todas tienen su parte de seducción, su parte de mejor no reproducción. Ujú. Y todo esto, ¿no? Y ahí estaba, tanto en España como en Inglaterra, como bueno, pues sobre todo en todo Occidente, esa idea. Jane y su familia hicieron lo que tenían que hacer en todos los momentos de su existencia. Es decir, si tú te acercas a su familia, me da igual dónde fueras, a Chawton o a Steventon o donde fuera, te dirían, uff, una familia buenísima. Nada, nada, gente seria, responsable, una familia muy unida. Y es verdad, pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso no da drama. Es decir, eso en los siglos venideros, las familias estructuradas y organizadas no dan vidilla. Acércate o compáralo con cualquiera de las otras historias o de las figuras solitarias que... Entonces, ella se comportó como se tenía que comportar y el problema es que ahora queremos que no sea así, queremos buscar otros elementos, incluso en lo creativo, como te digo, para encontrar por qué. Bueno, la solución al por qué seguimos leyendo a Jane Austen es muy sencilla, pero es muy difícil de asumir. Era un genio. Era una mujer que, independientemente de las circunstancias, las lecturas y su propia inteligencia, tenía un don especial para la narración, como digo, autodidacta, pero muy deudor de haber empollado a conciencia todo Shakespeare, haber leído gran parte de la literatura moral de la época que estaba a su alcance y sobre todo haber tenido una prueba-error a lo largo de años con lectores que estaban en su entorno y que también estaban más o menos formados. Pero todo eso lo tenía mucha otra gente a su alrededor. En el caso de Jane se produce una excepción y esa excepción es que logra enganchar con una serie de temáticas que ya eran viejas en su época, pero que continúan siendo nuevas ahora. Es decir, lo clásico, aquello que trasciende y que perdura en cualquier época. Y eso es inexplicable. Entonces, dejemos de buscar quizás otro tipo de cuestiones, dejemos de buscar, porque claro, interpretaciones se han dado 100.000, ¿no? Dejemos de buscar atribuciones biográficas porque lo cierto es que casi todos los genios tienen algo de excepcional que no sabemos dónde radica. Su hermano escribía, su padre escribía, su madre escribía sátira aficionada. Eso es algo muy común en muchas de las familias de escritores, pero ellos no tenían un proceso creativo similar al que tuvo, por ejemplo, Jane. La madre escribía versos satíricos. El padre y el hermano escribían sermones y escribían sobre todo textos de hondo sentido religioso. Jane se va por otro lado totalmente diferente. Y ahí es donde yo creo que si deseamos ahondar, tenemos por un lado que disfrutar del enorme talento que tuvo y por otro lado respetar que es que hay veces en que no puedes saber por qué una persona sí y otra no. Y eso se ve además desde relativamente pronto, ¿no? Y luego tienes muchas veces que pulir textos, lo que sea, pero hay una energía, hay una fuerza, hay una mirada, hay una forma de usar el lenguaje en muchas personas que dices, esto es diferente, esto es distinto a todo. Te voy a cambiar ya un poco el tema, nos vamos a ir ya al último bloque, pero sí me gustaría alguna cosa, porque dices al principio del libro que la literatura raras veces habla de sus autores, habla de nosotros, sus lectores. Me gustó mucho esa frase, está subrayada, porque todavía, o yo siento que todavía perdura esta idea de, pero ¿qué quiso decir el autor? Y a mí eso me cansa mucho, o sea, y a mí qué me importa, si es que no, si muchos de los autores y de las autoras que leo están muertos, ya no voy a poder saberlo, ¿no? Y aunque estuvieran vivos, ¿eh? Esa es otra, porque tú lo has dicho, ellos mismos mienten. O a veces es que, a ver, ya te digo, yo siempre he seguido o he intentado seguir un proceso muy racional porque
entendiendo mi proceso y cómo escribo, solvento también carencias personales que tengo, pero hay mucha gente que no es así. Y hay mucha gente que produce una disociación entre su forma de ser y de entender el mundo y la obra que ha escrito, y no le gusta que les analicen. Ya. Tampoco saben explicar ese proceso. Entonces, incluso aunque les preguntes y tengan la mejor voluntad de explicarlo, no saben, carecen de ese lenguaje, porque el resultado de todo ese proceso es el texto mismo. Entonces, el hecho de intentar, que es algo muy decimonónico, ¿no? Que la voluntad en el texto emana del propio autor, en lugar de eso, las últimas interpretaciones que a mí me parecen interesantes colocan el texto en el centro de la relación comunicacional entre lector y autor. Entonces, eso no significa que tengamos que olvidarnos de la voluntad del autor, pero no es lo único y sobre todo no es lo principal. La forma en la que tú haces tuyo e interpretas el texto, dentro de que no te vuelvas delirante, ¿vale? Y dentro de que tu propia proyección de carencias o de dolores no altere después la opinión que tengas del texto, todo vale. Uno de los problemas que estamos teniendo ahora con la crítica, que no es crítica, sino que es opinión, o sea, las reseñas de yo considero, yo opino, es que no es cierto que pensemos que es una opinión, sino que después ponemos estrellitas, ponemos tinteros, le damos una valoración del 1 al 7, del 1 al 10, del 1 al 5. Entonces, no es verdad que pensemos que nuestra opinión no tiene valor y además lo aquilatamos en una forma muy determinada. O sea, yo leo con mucho agrado lo que opine cualquier lector sobre mi obra o sobre la obra de otros autores, pero después la parte esa de la valoración no le atribuyo ningún valor. ¿Por qué? Porque no es una lectura crítica, no es una lectura analítica, no es una lectura en la cual, por lo tanto, se pretenda hacer un estudio. Lo que se pretende con la opinión es opinar. Y la opinión es respetable, pero es tan subjetiva como la interpretación del propio texto. Entonces, hay textos que ahora, por ejemplo, te horrorizan, no te gustan o te interpelan de una forma tan agresiva que no eres capaz de valorarlos y vas a considerar que son horrorosos. Dentro de 20 años, cuando te encuentres en otro estado emocional, es muy probable que tu lectura del texto sea diferente, mejor o peor, pero sea diferente. Y eso que tiene valor, y que yo creo que de hecho es ahora la comunicación vigente entre autor y lector, es también muy tramposo, porque está basado todo en criterios subjetivos. Ahora mismo defender el canon o defender que existen unos clásicos o que existen unos valores objetivos en literatura está muy de modé, pero el que esté de modé no significa que no exista o que no sea real. Y repito, yo le doy un gran valor a lo subjetivo, pero no le doy el valor de la dictadura literaria que en estos momentos está adquiriendo. Total. ¿Qué consideras tú que debe tener una obra literaria para que sus palabras no deban ser olvidadas? Una perfección formal superior a la media, una mirada original por parte del autor, no tiene por qué ser única, pero sí original, y la capacidad de analizar o de ver aquello, de mostrarme aquello que yo a simple vista no había podido ver. Esto es muy abstracto, pero te lo bajo a tierra, ¿vale? Vale. Por ejemplo, yo hay muchas lecturas que disfruto, pero que no tienen nada de esto. Aún así me gustan. Y me gustan porque, vale, no tienen una gran perfección formal, pero ojo, qué chispa, ¿no? Como qué gracia tiene esta autora o este autor. Después, no trascienden, es decir, no me muestran nada, pero da igual porque también te gusta que te vuelvan otra vez a hablar de los temas que te gustan, aunque no descubran nada. Y por último, es una lectura que 2 meses más tarde me preguntas de qué va y solo soy capaz de recordarte que me ha gustado, o quizás un momento determinado. Entonces, esas lecturas, repito, que son muchas veces gozosas y demás, no me llevan a nada más allá. Pero te voy a poner un ejemplo de una novela que cayó en mis manos por casualidad y que ahora tengo como lectura obligatoria en muchos de mis cursos. La mujer justa, de Sándor Márai. Sándor Márai es un autor que a mí me pareció en algunos momentos muy sobrevalorado, porque no todas sus obras alcanzan la maestría que se pretende, pero que en esta obra tiene algo que es muy peculiar. Habla de un adulterio, una de las historias clásicas. 2 mujeres, un hombre. La forma en la que cuenta y en la que ordena las impresiones de sus personajes es tan extraordinariamente moderna y tan diferente a todo lo que había leído yo que me hizo pararme en seco
y volver a plantear, cuando yo tratara ese tema en mi obra, de qué forma quería hacerlo. Porque una vez leído ya no podía olvidarme de que había leído eso. Y después, la psicología del personaje, en el caso de las tres primeras personas del singular que lo tratan, está tan bien hecha que obviamente yo leí hace años esa obra y la continúo teniendo enormemente fresca. Para mí eso, y te puedo hablar de muchos otros casos, ¿no? De Historia de un amor, de Krauss, o te puedo hablar de Alias Grace, de Margaret Atwood, o te puedo hablar de novelas que en su momento las cogí sin grandes expectativas, que dije, ostras, es que esto es muy bueno. Y además, en ocasiones, eso que descubres no te agrada. O te lleva a un terreno o te obliga a pensar de una manera que intentas así como apartar una mosca, ¿no? Y no puedes. Es incómodo. Ese pequeño chirrido, esa sensación de que alguien está arañando la pizarra con las uñas, no hace falta que sea durante toda la novela, pero en un momento determinado a mí me sirve como una pista muy clara de que ese autor o autora han dado con algo que para mí es relevante. Sí, el valor de la incomodidad, ¿no? El estar incómodo en una sociedad como la nuestra, en la que estamos buscando todo el rato lo fácil, lo cómodo, lo que nos facilite las cosas, que a ver, está bien tener una vida relativamente cómoda, pero me parece que hay un valor en la incomodidad que no se está dando lo suficiente, porque la incomodidad es un terreno muy fértil, ¿no? Y además, a mi juicio, es la única manera de prosperar. Es la única forma de continuar avanzando, porque yo no conozco de nadie que tenga todas sus necesidades cubiertas. Que lo diga es otra cosa, pero que lo sienta a un nivel más profundo. Pero si eso se diera, si eso se llegara, a veces tienes un instante de plenitud en que es como, ay, que se acabe todo así ya, a partir de ahora todo así. No hay tampoco una posibilidad de avance. No lo hay en las relaciones, no lo hay en ti misma, no lo hay por supuesto, en un oficio creativo, ¿no? Y tampoco lo hay en algo que para mí es muy importante, para otras personas no lo es tanto, que es la idea de continuar avanzando. Yo me aburro rápidamente de las cosas, supero rápidamente etapas. Y el hecho de quedarme estancada en una de ellas me produce una cierta desazón. A ver, es llevadero, pero está ahí. Es esa sensación de, llevo demasiado tiempo haciendo lo mismo, llevo demasiado tiempo en que esto ya lo sé hacer, necesito un mini reto. Tampoco el reto tiene que ser abandonar todo y irme a otro país. Ya. Pero es esa especie como de pinza psicológica que te atrapa y cuando empieza a apretar demasiado hay que ir a otra cosa. Y repito, esa insatisfacción, lo ideal es que no sea muy profunda, porque entonces lleva a la infelicidad o lleva muchas veces pues a terrenos que corresponderían a otras disciplinas, ¿no? Pero sí que cuando estamos en un entorno acomodado, en un entorno fácil, en un entorno de negación, que es lo que hacemos casi todos, la literatura, el cine, el arte, nos puede permitir que resolvamos en abstracto problemas que no tenemos de una manera concreta. Yo me planteo muchas veces cómo actuaría yo en según qué circunstancias. Esas circunstancias, si todo sale bien, no tendría que vivirlas yo en mi vida, ¿no? Pero esa parte de abrir una especie de cajón paralelo casi siempre me viene o en la ficción o me viene a través de las noticias. Cuando leo en el periódico o en Twitter o veo una noticia y de pronto aparece tal cosa. Desde fuera el juicio casi siempre es cómo no lo vio venir. O yo haría tal cosa. ¿Lo harías de verdad? Pasa también en otras cosas mucho más banales. Te pongo un ejemplo muy Jane Austen, el divorcio de una pareja querida, ¿no? En que estás viendo qué errores se cometen por los dos lados o por uno de la pareja. Y cómo eso afecta al resto del entorno, incluida a ti. Cómo eso afecta incluso a tu fe en el ser humano, o en la familia, o en las relaciones, o en lo que sea. O cómo de pronto descubres que una persona de la cual tenías una imagen o una opinión se te desmorona y por lo tanto no es solamente que tengas que reconstruir la relación con esa persona, sino la imagen que tenías, que no es nada fácil. Entonces, en ese tipo de circunstancias, o bueno, en otro tipo de circunstancias más terroríficas, ¿no? Pero bueno, el divorcio es algo que en nuestra edad ya comienza a aparecer y afecta a muchas personas sin ser el drama que era en el siglo XIX o en el siglo XX. Yo siempre me planteo ahí, vale, pero ¿dónde se empezó a torcer esto? ¿Y por qué demonios mi amiga o mi amigo están haciendo esto? Pero si es que no es nada propio de ellos. ¿Qué parte de mi amigo conozco yo?
y en qué momento esto se ha convertido en un tópico, porque la mayor parte al final de las relaciones se acaban arrastradas no por lo que son, sino por lo que pensamos que deberían ser. Y de este tipo de experiencias que, como te digo, no es que sean horriblemente dolorosas o traumáticas, pero me obligan a cuestionarme, se alimenta gran parte de lo que yo luego escribo. De hecho, en un momento del libro tú lo dices, pero es que a mí me está entusiasmando todas las preguntas que planteas. Esa sí que es una de las grandes, uno de los grandes ingredientes, y no casi imprescindible, para poder escribir o para poder enfrentarte a un trabajo creativo, ¿no? Que es hacerte preguntas y que no se queden en la superficie, sino que vayan ahondando aún más. Eso es muy incómodo también. Y que esa pregunta, que es algo que, por ejemplo, Jane hacía, esa pregunta no sea ¿qué quiere mi lector? Que eso le corresponde al editor, el planteárselo muchas veces, ¿no? Pero el escritor, la escritora, el único momento de libertad absoluta que tiene es el proceso creativo. Y en ese proceso creativo, si dejas que se te cuele, ¿qué está de moda? ¿Qué puede querer ahora mi lector? Que es, por ejemplo, uno de los grandes problemas de las autoras que están comenzando con Wattpad, que modela la historia el propio lector. Le estás dando un lugar que no le ocupa dentro del proceso creativo. Tiene que ser posterior. Entonces, si te planteas de verdad eso, independientemente de las modas o independientemente, como digo, de lo que ya sabes tú que tu lector está esperando, ¿no? Se produce un fenómeno que es muy, muy curioso, que tiene que ver con que piensas de una forma diferente, incluso diferente a la de tu vida cotidiana, porque el aspecto creativo no inunda muchas veces toda tu vida, sino que se genera cuando te sientas o cuando estás pensando en tu siguiente obra o cuando estás hablando con otras personas con las que compartes ese mundo, y es como una especie, repito, de cuarto aparte en el que entras o sales o por el que deambulas. O sea, yo no pienso como piensan mis narradores, por suerte, porque sería muy fastidiado. Yo no actúo o no soy el alter ego de mis protagonistas, nuevamente también por suerte, pero mis protagonistas me permiten abordar algunos aspectos en metafóricos o simbólicos de la vida que sí me preocupan como persona, aunque no me ocupen como persona. Por ejemplo, uno de los grandes conflictos que atraviesa mi novela Melocotones helados tiene que ver con la identidad grupal y la identidad de familia. ¿Quiénes somos cuando nos quitan los elementos que nos perfilan como tales? Y a mí eso se me ocurrió reflexionando acerca y de hecho tratando con refugiadas de la guerra de Bosnia, de la guerra de los Balcanes, hace muchos años, porque a ellas les habían despojado de todo. Yo estaba en mi casa en Bilbao calentita, pero un par de veces por semana tenía contacto con ellas. Entonces, la sensación de que ellas habían dejado de saber quiénes eran, me podía ocurrir a mí en cualquier momento. Se ha vuelto, de hecho, a reproducir ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, personas muy parecidas a nosotras, incluso en aspecto físico, que están pasando una prueba enormemente difícil. Yo no puedo ser ajena a eso, porque mi propia emoción o mi propia empatía me lleva a plantearme no solo que es una injusticia, sino cómo lo estarán pasando. Claro, repito, no deja de ser una entelequia, es algo que yo desarrollo a nivel abstracto y que se puede volcar en una ayuda directa, en hacerme voluntaria, en una donación de dinero, o que puedo plasmar en cualquiera de los personajes o en cualquiera de las reflexiones que empleo en la obra. Y este tipo de cuestiones que creo que raras veces se abordan con la claridad o con el descarnamiento con el que te estoy diciendo, forman parte de gran parte del mundo literario de cualquier novelista. Y si le quitas eso a Jane Austen y dejas únicamente a una chica de 30 y muchos años que iba envejeciendo en Bath y en los alrededores y que se evadía a través de historias de amor, estás privando de una profundidad y de un aspecto interesantísimo a una de las mejores creadoras de los últimos 5 siglos. Y no me parece justo. Intento no proyectar mi experiencia personal y cómo yo lo vivo con ella, ¿eh? O sea, no digo que como yo siento esto y pienso eso, ella necesariamente debiera. Pero bueno, me parece que sí que hay algo que resuena en lo que yo estoy diciendo, en quienes de pronto lo escuchen y dicen, es que necesariamente ha de ser así. Bueno, hay una gran empatía en ti,
pero es que se nos olvida que el otro también es humano, que los otros, los que existieron antes, también son humanos. Y cuando digo humano no me refiero tanto a intentar idealizar al humano, sino al animal humano. Me viene muy bien esto que acabas de decir. Para hacerte la siguiente pregunta, porque yo llevo mal que se nos siga vendiendo una idea la idea de que sobre todo entre las escritoras, es verdad que también entre los escritores así, pero no tanto, de la excepcionalidad, de ser una perla en el desierto o de ser alguien que estaba aislada, ¿no? Además, como con esa intención. ¿Por qué crees que nos siguen vendiendo esta idea? Porque lo otro sería vincular al genio con lo vulgar y no nos gusta. Ya. Y también por otra cuestión, es decir, durante mucho tiempo eh, lo que veíamos era el resultado, no el proceso. No nos interesaban los procesos. Ya. Ahora, en cambio, incluso gran parte de los programas mayoritarios de televisión y de entretenimiento se centran en el proceso, cómo se elabora una receta, cómo se crea un cantante, cómo se organiza un viaje. Entonces, ahí se empieza a invertir el punto de interés, que es al contrario. El genio no es excepcional, sino que ha hecho una serie de cosas para llegar ahí. Yo también puedo. Entonces, estamos en el otro proceso, el de todos somos únicos, todos somos genios. Lo que yo hago es tan importante como lo que puede hacer, yo qué sé, Vargas Llosa. No, amiga mía, no es así. Es decir, tú seguro que eres muy especial y olé tus narices, pero hay una excepcionalidad que tiene que ver con el conocimiento, la ocasión y, como decíamos antes, el azar. Y después hay todas otras cuestiones que son más racionales, es decir, el privilegio de haber nacido en una clase determinada, el haber llegado antes que nadie a tal cuestión, el rodearte de gente que a su vez ha valorado pronto ese trabajo. Pero bueno, independientemente de eso, los genios o la gente sobresaliente no lo es por casualidad. Entonces, encontrar ese equilibrio entre la perla rara y entre todos somos perlas, toda concha lleva una perla oculta. Es complicado y sobre todo exige también un ejercicio de humildad muy importante. Es que todos valemos para algo, sí, pero no todos para todo ni de la misma manera. A mí me hubiera encantado dedicarme a una serie de disciplinas en las que soy abiertamente mediocre. Eso no me quita para que pueda disfrutar de ellas. O bien haciéndolas a mi manera, o bien disfrutando de lo que otro hace muy, muy bien. Pero pretender, por ejemplo, una dedicación profesional o pretender un reconocimiento en mi habilidad, pues yo qué sé, en ballet sería un tanto patético. Y lo curioso es que en algunos oficios es muy evidente eso, ¿no? Pero en la escritura cada vez más, también porque se está popularizando el hecho de escribir, no está ocurriendo eso. Y también hay otra cuestión aquí, se ha abierto, se ha democratizado la posibilidad de publicar. Entonces también en este caso se confunde el resultado con el proceso previo. Sí, lo de que Entonces, otros digan de ti, que otros te publiquen, de repente está mucho más valorado que sea publicado, ¿no? también por una serie de razones, pero bueno, sobre todo es eso, que oscilamos entre dos extremos. Eso es muy propio de nuestra época. El combinar dos ideas contradictorias y que no tengamos conflicto en ello. Publicar es muy difícil, escribir es dificilísimo, convertirse en alguien único escribiendo es súper complicado, pero todos podemos hacerlo, todos podemos publicar, está al alcance de todos. Ya, sí, pero no. Y ahí, en esa contradicción y de hecho, esta es la era de la contradicción y de la contradicción asumida sin conflicto, cuidado. Yo creo que es uno de los grandes temas que tenemos como generación que abordar. Ahí es donde, bueno, pues cada uno tiene que encontrar dónde se encuentra feliz y dónde hay que asumir una limitación determinada. También hay una cosa en la excepcionalidad, en esto de querer aislar a determinadas autoras, y es precisamente no vincularlas, como sí que haces tú en el libro, con todos los referentes que ha habido en su vida, tanto cercanos como de época, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso sí que has tenido mucho mimo en hacerlo, ¿no? Ya has mencionado a su madre, pero también había dos tías o parientes lejanos. Sí, dos parientes. Que eran, ya has mencionado que era una de las maneras, ¿no?
qué otras autoras, qué otras referentes tenía Jane Austen? Y la continuación de esa pregunta es ¿cuáles son las tuyas? Sabemos que Jane y que las Bronte. ¿Nos has mencionado ya alguna más? Bueno, en el caso de Jane, es interesante verlo, sobre todo por el hecho de que existiera, porque gran parte de los referentes que ella tenía ahora mismo son ilegibles. Es decir, ella hizo algo que es muy meritorio, que es extraer de textos y de autores y autoras, pero sobre todo autores, ¿no? Anne Radcliffe era una de ellas, pero bueno, tenía otro tipo de autores de referencia. Lo que hace es extraer lo mejor, decantarlo y absorberlo. Entonces, si te acercas, por ejemplo, a cualquiera de los autores que eran su referencia o te lees, la más evidente es Pamela, se te caen las manos. Es mucho más interesante contrastar y ver qué vio de curioso en la época Jane, y sobre todo como muchas veces lo que hizo fue darle la vuelta e ironizarlo. Es decir, hacía exactamente lo mismo que hizo Miguel de Cervantes con muchos de los temas que estaban en aquellos momentos funcionando en tragedia y en comedia en la época, y lo hizo a través de la novela. Entonces, en ese caso, yo no insistiría demasiado en los referentes de ella, porque como digo, la mayor parte de ellos están obsoletos, pero sí el que los tuvo. Y sí el que tanto a través de su padre, de la biblioteca de su padre, como de la biblioteca de una vecina que fue muy importante, Anne Lefroy, ella tuvo un nivel de lectura muy superior al de la mujer media, incluso al de la mujer de la época, sobre todo en calidad. Las mujeres de su época leían mucho y leían sobre todo lo que siempre han leído las mujeres desde que leen, novela sentimental, novela que ahora llamaríamos novela romántica, pero bueno, a mí no me gusta llamarla romántica porque se atribuye a la época histórica. Todos me entendéis, ¿no? Las novelas de afectos, de romances, que ahora están viviendo también un auge extraordinario. Eso era lo que leían las mujeres de la época. Y Jane leía eso y leía también otras cuestiones. Y ahí es donde encontramos ese punto interesante, la novela moralista, la novela satírica, etc. En mi caso, mis referentes tienen mucho que ver con las lecturas clásicas que he realizado, sobre todo el siglo XIX. Y uno de ellos, aunque casi nunca me lo mencionan, es Tolstoy, por ejemplo. Otro de ellos, sin duda, es Pérez Galdós, de quien he leído no toda la obra, pero sí un número importante de obras. Están, por supuesto, las Bronte. Está Virginia Woolf, más como novelista que como teórica, aunque como teórica tuvo una gran influencia en mí cuando era más jovencita. De una forma más reciente, me ha interesado mucho lo que ha hecho Margaret Atwood, y más reciente, no con este último boom, ¿no? Yo tuve la suerte de estudiar a Margaret Atwood en la carrera y me deslumbró. Entonces era muy minoritaria, ¿no? Y con los años se ha convertido en la autora reconocida que es ahora. Y luego me está interesando y mucho, por otras cuestiones, el teatro del barroco. No solamente Shakespeare, que ya lo mencioné en varias ocasiones, sino, por ejemplo, también Calderón. Y gran parte de la obra, que ahora está muy, muy anticuada, pero que configura algunos de los temas esenciales de la novela contemporánea y que los rastreas, por ejemplo, en el oratorio religioso, en la idea de la inmolación, del sacrificio, en una serie de valores que resultan muy trasnochados si lo aplicas a la religión, pero que están totalmente vigentes si lo aplicas a la relación amorosa y ahora mismo a la relación madre con sus hijos y sobre todo madre con el hijo varón. Entonces, bueno, va un poco como por curvas, ¿no? Pero los referentes míos creo que están en constante evolución, hay algunos que se integran y otros que continúan ahí vivos, y espero que sea así por mucho tiempo. Te voy a lanzar la última pregunta porque ya se nos ha ido solo un poquitín. Llevamos toda la vida, sí, sí. Pero sí, también es cierto. Y luego ya nos despedimos. Espero que hasta otra. Hasta cuando queráis, sí. Eso es. Que es cuando empezó, lo has apuntado antes también, cuando empezó a estar considerada Jane dentro del canon literario. Porque empezó con muchas ventas, tuvo mucho éxito, digamos que fue un bestseller de la época y continuó, pero tú lo has dicho antes, ¿no? Que ha sido que tardó bastante en entrar al canon, ¿o no? No es tanto que tardara bastante como es uno de los casos cuestionados. Por ejemplo, es muy interesante echarle una ojeada a la historia de los austenitas. De hecho, hay un libro por ahí que habla precisamente de eso, ¿no? Y descubrir
cómo había autores que amaban profundamente a Jane Austen y otros, en cambio, que la denostaban. Por ejemplo, Mark Twain era un gran defensor de Jane Austen, también porque es que era otro satírico, pero Charlotte Bronte no la soportaba. Virginia Woolf vuelve a retomar a Miss Austen o a la señorita Austen y la considera como una de sus influencias más importantes. Pero encuentras muchos autores de la época que consideran que esa especie como de frialdad, incluso relación estereotipada, está ya pasada de moda. Entonces, a Jane se le valora la estructura y la capacidad psicológica, pero se la coloca en otro peldaño porque durante mucho tiempo se centra su lectura únicamente en la anécdota amorosa. Y la anécdota amorosa, cuando es contada por mujeres, está considerada banal en la inmensa mayoría de los casos. Tú te lees a Dickens, y digo Dickens pues por poner un autor, o yo qué sé, sí, bueno, Dickens es perfecto para eso. Y las relaciones de Dickens amorosas son de abofetearlo con consistencia. Es decir, no existe una relación amorosa, lo que existe es una predeterminación entre amantes, también muy propia de la época victoriana, ¿no? Pero nadie dice, es que en David Copperfield la historia amorosa es un truño, porque es que David Copperfield es una de las obras esenciales, no puedes, vale, se habrá quedado un poco anticuada, pero no puedes, Oliver Twist, no lo puede. En cambio, en el caso de Jane Austen no se le otorga esa generosidad, que son cosas de chicas. Y las cosas de chicas o la lectura para señoras, pues ya se sabe. Tiene que mantenerse oculta y además es siempre, repito, banal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dependiendo de dónde pongan el foco y dependiendo de cuáles sean los valores que privilegien en la lectura, está considerada dentro del canon o dudosa fuera del canon. Yo recuerdo que esta discusión la tuve con Juan Manuel de Prada en una radio en la que nos preguntaban 5 o 6 autores que estuvieran dentro del canon, ¿no? Y yo dije Jane Austen y él dijo, no, Jane Austen en absoluto. No es que parezca una mala autora, pero yo considero que hay, incluso dentro de autores, que hay otras de una calidad superior, ¿no? Me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, Juan Manuel valoraba a Chesterton, que es un autor que yo ni de lejos pondría dentro de los 10 primeros del canon, pero en cambio no a Jane Austen. Y claro, me di cuenta de que en este caso había un tema, como era la relación amorosa, que a este autor, que es amigo y que yo considero además que, o sea, el peso que tiene Juan Manuel no es muy cuestionable, ¿no? No le interesaba en absoluto. ¿Y qué es lo único que ve? Entonces, cuando se producen esos casos, se reconoce el mérito, pero en segunda fila. Que, por ejemplo, con Emily Bronte no hay discusión. O sea, Emily está dentro del canon sí o sí. Charlotte ya, empieza a ser un poco más dudoso, ¿no? ¿Qué necesitamos, por lo tanto? Que quienes evalúan el canon sean mentes más diversas, haya más mujeres, haya personas que procedan de un origen diferente al estratificado que casi siempre ha marcado el canon y que, por lo tanto, incorporen también otros criterios que al principio van a ser muy cuestionados, pero que muy probablemente, como hablamos de que el ser humano es inteligente y evolutivo y demás, acabaremos por interiorizar. Y de hecho, en los últimos 10 años se ha producido un enorme movimiento positivo en ese sentido. Yo soy bastante optimista, nos queda mucho por hacer y es muy desesperante a veces, pero sí que observo, como decía antes, que hay un interés cada vez mayor por voces diferentes, más inclusivas y por otro tipo de oportunidades en arte, en música y en literatura. Vamos a ver a dónde nos lleva, porque eso también va a suponer que va a haber cambios y que personas que considerábamos muy arriba van a bajar, no siempre vamos a estar de acuerdo, y otras que consideramos que no tienen mérito, que suban, también contigo y conmigo. Y no hay cosa que nos fastidie más que mover lo que aprendimos en secundaria. Y si en secundaria nos dijeron que este era bueno y que este era malo, ahora de pronto, de adulta, tener que modificar lo que yo opino es algo que provoca, pero vamos, urticaria. Y en el movimiento es donde está el crecimiento. No hay, si no hay movimiento, no hay crecimiento, ¿no? Y el mareo, cuidado. El mareo también, pero hay que marearse de vez en cuando. De vez en cuando hay que marearse también. Así es. Espido, es que me quedo sin palabras para expresarte lo enriquecedor que ha sido escucharte durante todo este rato, lo verdaderamente nutritivo que es leerte. Muchísimas gracias. Me llevas a mí, yo me voy aquí, yo, narcisista yo, me llevas y me planteas siempre una serie de cuestiones que me hacen querer tirar del hilo. Yo no soy una persona extremadamente positiva, estoy ahí en una ambivalencia rara,
confío poco en el ser humano y sin embargo, cuando te leo, cuando te escucho, siempre creo que me contagias un poco esa cosa. Es Siempre que creo que se puede hacer. en el ser humano, querida mía, hay que confiar poco, pero esperar mucho. Será Es eso. decir, ese es el equilibrio, es el de esperar siempre lo mejor, pero no darlo por hecho. Porque volvemos otra vez a esa idea de la contradicción, ¿no? En la que nos movíamos antes, que tú tienes muy bien interiorizada. Y, y al fin y al cabo ambas cosas son posibles al mismo tiempo. El que no podamos esperar absolutamente nada y el que de pronto nos sorprenda porque es capaz de dárnoslo todo. Bueno. Vivimos un poco en la realidad de Schrödinger, ¿no? un poco sí. En cualquier caso, tú no solo tienes no solo tienes la disposición, sino que has tenido la voluntad de dárnoslo todo en esta charla. Muchísimas gracias. Un placer. Ojalá pronto tengamos oportunidad de otra. Estamos pendientes de Sí, tu sí, red. ya verás, el ensayo que sale en marzo os va a interesar, estoy convencida de que os va a interesar y va a dar debate, discusión y crítica para rato. Pues entonces vamos a estar súper atentas. Desde aquí, por supuesto, las gracias de nuevo y a todas las que nos veis. Si os ha gustado, si habéis disfrutado un poquito, mucho, lo que sea, acordaos, la campanita, seguidnos, haceos mecenas para que este proyecto pueda seguir adelante y pasad felices fiestas, feliz vida, feliz día, lo que haga falta. Gracias a todas.